Hay momentos en la historia en donde parece que la oscuridad lleva demasiado tiempo ganando. Las malas decisiones se acumulan, la fe se debilita y poco a poco las personas comienzan a olvidar aquello que alguna vez sabían y los sostenían cerca de Dios. Y eso fue lo que sucedió con Israel y con Judá. A pesar de los profetas, los milagros y las advertencias, gran parte del pueblo se alejó de Dios. Algunos incluso pudieron pensar que ya era demasiado tarde para poder cambiar. Sin embargo, en medio de estos años difíciles, el Señor no se olvida de su pueblo y manda personas que los ayudan a acercarse a Él, como Ezequías y Josías, hombres que decidieron confiar en Jehová cuando muchos otros habían dejado de hacerlo. Sus historias nos recuerdan algo muy, muy importante. La dirección de una vida no se define únicamente por lo que has hecho, sino por la decisión también de volver el corazón a Dios. Y quizás sea una pregunta que también vale la pena hoy que nos hagamos. Cuando el mundo empuja hacia una dirección distinta, ¿en quién estamos poniendo realmente nuestra esperanza? El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Pues bienvenidos, hermanos, a este episodio, el episodio número 29 ya. Esta semana hablaremos de Segunda de Reyes del 16 al 25. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ese es el título. Muchas gracias, Adrián. Y algo que me gustó mucho que dijiste es que olvidaron. Y creo que la mayoría de los problemas que se relatan en la Biblia o que se enfrentan el pueblo de Israel es porque se olvidan del Señor, de Jehová su Dios. Es una constante, Damara, que hemos venido estudiando a través del Antiguo Testamento. Y yo creo que es el ciclo, en el libro de Mormón lo conocemos como el ciclo del orgullo. Aquí en el Antiguo Testamento lo podemos bautizar como el ciclo del olvido. El ciclo del olvido. Así es, hermanos. Y como es tradición en el podcast, vamos a hablar sobre un tema en especial nosotros. Y nos encantaría que ustedes pudieran en sus hogares estudiar el resto de la clase, ¿no? Damara, ahí viene el cambio de la escuela dominical. Yo creo que ya cuando podamos estar viendo esto en el canal de YouTube, vamos a estar a unas cuantas semanas de esas clases de 25 minutos. Entonces, así es. El maestro seguramente tendrá que escoger uno o máximo 2 temas. Así es que ya estamos adelantados a esto. Así es. Bien, hermanos, así que yo decidí no irme tan lejos y escogí el primer tema, que se titula ¿Puedo permanecer fiel al Señor cuando mi fe es puesta a prueba? Y Adrián, todos alguna vez en nuestra vida hemos llegado a tener pruebas donde nos enfrentamos, o más bien nuestro testimonio es puesto a prueba, ¿no? Una prueba de fe, es correcto. Así es. ¿Te ha tocado alguna vez vivirla? Yo creo que... Sí, definitivamente a lo largo de la vida muchas veces vienen estas pruebas. No en donde dudes necesariamente de la veracidad, pero en donde tengas que demostrar que puedes, como decimos acá coloquialmente, aguantar vara. Aguantar vara. Entonces, a través de pruebas, a través de desafíos, y entonces después de esa prueba de fe, viene la recompensa. Así es. Fíjate que yo me estoy acordando de una experiencia y a lo mejor se los cuento un poquito más adelante, pero... vamos a dejar con la duda, Mara. Bueno, se los voy relatando una parte. Y tiene mucho que ver cómo empieza esta es parte de las escrituras en Segunda de Reyes 18, que es cuando el reino de Asiria ya había conquistado gran parte de las tribus de Israel. Uh-huh. Entonces, se encuentran ya con Ezequías. Y entonces el rey de Asiria viene frente al pueblo y grita gran parte de blasfemias, ¿no?
grandes Así, mentiras. dirían los niños de hoy, les hace bullying. Psicológico. Les hace bullying psicológico. Así es. Y ahorita que nos preparábamos, Adrián, tú me ayudabas a entender cierta parte de la lección. Y me gustó mucho una parte donde precisamente decías que los asirios usaban mucho la psicología para atacarlos, ¿no? Y es lo que viene pasando en estos episodios, en esta parte. Sí, básicamente los desmoralizaban, ¿no? Los desmoralizaban. Esa es la palabra. Entonces, para ver qué es lo que estaba pasando, Adrián, ¿me puedes ayudar a leer Segunda de Reyes 18, por favor? Claro que sí. ¿Qué versículo quieres que leamos? El 28. Y sigues hasta que nos detengamos, hasta que yo te pida que nos detengamos. Entonces se puso de pie el Rabsacés. Voy a empezar otra vez. Entonces se puso de pie el Rabsacés y clamó a gran voz en lengua de los judíos y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Y así ha dicho el rey: no os engañéis, Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. No os engañe, Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Hasta ahí, Adrián. Me llama mucho la atención lo que dice al final del versículo 28, y dice, a mitad, dice que clamó en gran voz en la lengua de los judíos. Entonces, hermanos, qué importante es saber que cuando Satanás va a venir a atacarnos o va a querer confundirnos o usar su bullying psicológico con nosotros, obviamente nos va a hablar de una manera que podamos entenderle, ¿no? Así es. Las artimañas de Satanás van a ser poderosas y debemos estar conscientes de esa maldad que hay en el mundo. Y luego dice que no crean en Ezequías, que era entonces su rey, ¿no? Su dirigente. Y entonces, ¿qué estaba pasando? Vamos a leer, y si me lo permites lo voy a leer yo, en Segunda de Reyes 19, continúa lo que estaba pasando, dice el versículo 10. Así dirigía Ezequías, rey de Judá. Diréis, Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciéndote: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Entonces, usaban la misma psicología en contra de ellos. O sea, para mí se traduce en: no hagas caso en lo que te dice tu profeta, porque ni él te va a poder venir a salvar cuando tengas problemas. No confíes en él. Ajá. Y hermanos, la maldad del mundo es real y vamos a ser expuestos a ellos. Y a lo mejor va a haber gente que nos va a decir: ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué no te salvó? ¿O por qué no salvó a aquel ser querido que amabas y que al final terminó falleciendo? Es tan poderoso el mal que si no estamos preparados, hermanos, para esto, puede realmente conquistarnos el rey de Asiria, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Adrián, ¿qué harías tú en este caso? ¿Qué harías si alguien te viene y te dice: todo lo que has creído está mal, no creas en tu Dios, por eso te pasan cosas malas? Porque a todos nos pasan, ¿verdad? Pues yo creo que esa no es una pregunta hipotética, Damara. Todos los días en redes sociales podemos encontrar personas que hablan, que su tema principal en su contenido es tratar de encontrar errores o tratar de demostrar que algunas prácticas o doctrinas de la iglesia son equivocadas. Parece asombroso cómo el algoritmo te muestra cosas buenas, pero también te muestra cosas malas. Yo creo que debemos de tener una fe fundamentada en lo que hemos sentido, visto y oído a través del Espíritu. Y entonces, cuando tenemos un testimonio del Espíritu, ningún otro testimonio nos va a poder tumbar. Por supuesto que vamos a estar sujetos a las bofetadas de Satanás, ¿verdad? Pero, pues, como dije ahorita, hay que aguantar vara. Hay que aguantar vara. Así es. Y en la Biblia aprendemos de Ezequías, Adrián. ¿Me podrías ayudar a leer Segunda de Reyes 19:1? Claro que sí. Y durante todo este capítulo, podríamos aprender muchas cosas que hizo, ¿no? Pero me llama mucho la atención en el primer versículo lo que dice que hizo. Y aconteció que cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová.
Ok, ¿qué es lo más importante que hizo? Se fue al templo. Se fue al templo. Yo también me rasgaría mis vestidos. Esa era una forma en que ellos demostraban que estaban en desacuerdo, ¿no? Ujú. Y se vestían de silicio, que era una tela especial como rasposa, que hacía que todos supieran que estaban en un momento de frustración, ¿no? Fíjate, Damara, que conozco una persona que quiero mucho, que sufrió por un proceso de divorcio muy, muy, muy duro. Y él, pues, después de un tiempo de estar sufriendo, decidió refugiarse en el templo. Iba todos los días, y todos los días que estaba abierto, ¿no? Sí. Y eventualmente pudo sanar y pudo casarse nuevamente. Pero lo que más me llama la atención es que no se refugió en amigos, no se refugió en un libro, se refugió en la casa del Señor. Y yo podía ver cómo sufría a distancia y a través de WhatsApps y de llamadas. Me decía, pues estoy bien, estoy yendo al templo. Y para mí es un fuerte testimonio de que el templo es la casa del Señor y ahí es donde nosotros debemos de asistir cuando tenemos problemas en nuestra vida. Así es. ¿Y qué fue lo que hizo Ezequías, no? Él fue a la casa del Señor y le presentó a él lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Hermanos, esa es una herramienta súper maravillosa para nosotros. Hoy en día vamos a enfrentarnos a días tristes o simplemente a personas que no están pasando un buen momento. Y hay un discurso en especial, los discursos del presidente Jeffrey R. Holland, que tú sabes, la vasija rota, habla mucho sobre estos temas de depresión, de problemas que actualmente estamos viviendo, ¿no? Y él dice que por su propia experiencia, el Señor es un gran aliado cuando llevamos nuestros problemas a Él, las exponemos a Él, porque el Señor ya sabe todos los problemas que tenemos, hermanos. Solo falta que nosotros tengamos la humildad de pedirle a Él lo que necesitamos de Él. Y Él va a obrar maravillas en nosotros. Entonces, en este discurso que se titula No temas, cree solamente, y ustedes no tardarán en recordarlo, es el discurso donde habla tan claro a esos hermanos que tienen un pensamiento de suicidio, donde les dice, hermanos, ustedes son importantes para nosotros, son importantes para el Señor. Búsquenlo. Y los ataques psicológicos del adversario, cuando estamos allegados al Señor, son poca cosa para nosotros, cuando estamos bien agarrados del Señor. Entonces, por eso vamos a ver qué es lo que mantuvo a Ezequías tan firme, por qué él pudo sobrellevar este ataque psicológico. Vamos a ver en 2 de Reyes 19, 35 al 37, y ahora sí, Adrián, ¿me puedes leer esos 3 versículos, por favor? Segunda de Reyes 19, 35 al 37. Ay, me perdí, espérame. Se No me te movió preocupes. aquí las escrituras. No te preocupes, te esperamos. 19 Ajá. versículos. Oh, perdón, 35 al 37. Muy ¿Qué bien. es lo que hizo el Señor? Aquí vamos a ver qué es lo que hizo el Señor Listo. en respuesta a lo que él pedía. Y aconteció que esa misma noche salió el ángel de Jehová y mató entre el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí no había más que cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y se fue y volvió a Nínive, donde permaneció. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarser, sus hijos, lo mataron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar su hijo Esar-Hadón. Sí, ok. Difíciles palabras, ¿verdad, Adrián? Muy difíciles palabras. Ok, aquí está, sucedió, bueno, más bien está relatándonos en la Biblia lo que el Señor hizo por su pueblo. No los desamparó, o sea, y tampoco ellos tuvieron que salir a luchar contra ellos. El ángel destructor mató a muchos asirios para defender a su pueblo. ¿Qué tan poderoso es, Adrián, el hecho de que te metas con el Señor, aunque sea de palabras, ¿no? Hay que tener respeto, hermanos, por las cosas, por las cosas sagradas.
Hace unos días tuvimos la oportunidad en la escuela de mis hijos de salir a una excursión a una planta industrial que es muy conocida aquí, que es panificadora, ¿no? Y entonces los niños iban jugando diciendo un Padre Nuestro, ¿no? Que es tradicional como oración como rezo. Y entonces inmediatamente yo volteé porque ¿cómo es que nuestros hijos conocen, pero no conocen lo sagrado, ¿no? O bueno, no le dan esa importancia a lo sagrado. Y mi hijo iba entre ellos y yo nomás volteé a verlo y él nomás me hizo unos ojitos, ¿no? Entonces, hermanos, respetemos las cosas sagradas del Señor porque el Señor tiene poder. El Señor tiene poder. Y no para que tengamos miedo de Él, sino tengamos el respeto que se merece. Pero ahora sí, Adrián, si me lo permites, voy a leer yo. ¿Por qué Ezequías pudo sobrellevar estas cosas? Y es en Segunda de Reyes 18:5. Me gusta lo que relata de él. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los del reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová ordenó a Moisés. Y Jehová estaba con él y en todas las cosas que él hacía, prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces, ¿a qué Dios solamente sirvió? A Jehová. Cumplió con los mandamientos del Señor. Hermanos, creo yo que no hay mayor poder que estar cerca del Señor. Cuando nos enfrentamos a dificultades, si estamos cerca de nuestro Padre Celestial y Jesucristo, Él nos puede librar de cualquier mal. Y hay una parte que me gustó mucho del discurso, trabajemos hoy en la obra, el himno está bonito, pero dice el discurso, un discípulo valiente en los últimos días, porque hermanos, estamos en los últimos días y tenemos que ser muy, muy valientes. Dice, aunque algunos puedan pensar que la vida terrenal es una lucha entre Dios y el adversario, con una sola palabra del Salvador, Satanás es silenciado y destruido. Es nuestra fortaleza la que se está poniendo a prueba, no la de Dios. Hermanos, no es una pelea entre Dios y Satanás. Es nuestra prueba. Si nosotros realmente estamos enfrentando las dificultades que se nos presentan, si realmente estamos confiando en un Dios y qué tan cerca es lo que estamos de Él. Por lo tanto, al final cosecharemos lo que nuestras decisiones hayan sembrado a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué dice la suma de nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones en cuanto a nuestro amor por el Salvador? ¿Cuánto amamos al Salvador, hermanos? Con nuestras acciones estamos demostrando qué tanto le amamos y qué tantos estamos dispuestos a seguirle y a servirle, ¿no? Y Adrián, ¿te gustaría agregar algo en esta parte? Me gusta mucho lo que estás diciendo, lo que estás compartiendo. Es la misma historia que hemos venido viendo a través de los libros. Tenemos que buscar al Señor para superar nuestros problemas. Así es, Adrián. Muy bien. Y pues, Damara, a veces la vida no nos da el conocimiento del Señor desde el principio de nuestros días. Y ahorita en la introducción decía que es muy importante lo que hemos hecho antes, pero es más importante aún lo que vamos a hacer después. Así. El pueblo, en este relato que tú cuentas, de alguna manera se acercó al Señor porque su rey era digno, buscaba la palabra, pero después pasó tiempo y ya no, ¿verdad? Otra vez el ciclo del olvido, como le venimos diciendo. Entonces, yo escogí Segunda de Reyes 21-23, titulado Las Escrituras pueden tornar mi corazón al Señor, o como ya le puse, puedes redescubrir la palabra de Dios. Y hay algo que me llama mucho la atención de esta historia, que está en Segunda de Reyes 21-23. Judá no había dejado de ser el pueblo del convenio. No se acordaban, sí, pero seguían siendo el pueblo del convenio. Todavía tenían templo, todavía tenían sacerdotes, todavía conservaban muchas tradiciones religiosas. Pero lo esencial ya no estaba, la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios desaparece de las vidas, tarde o temprano, también va a desaparecer la dirección espiritual. Para entender mejor la historia de Josías, tenemos que entender
lo que pasó antes. El preview, así como cuando ves una serie es que te pasan lo del capítulo anterior. ¿Ok? Y aquí conocemos a Manasés. Manasés fue uno de los reinos o reinados más largos del pueblo judío. Duró 50 años al frente del pueblo. Y durante décadas promovió la idolatría. ¿Ok? Llenó a Jerusalén de prácticas paganas y, en otras palabras, alejó al pueblo del Señor. Toda una generación creció sin realmente conocer la ley de Dios, y esto nos enseña algo muy, muy importante. La apostasía rara vez pasa de un día para otro. Así es. Normalmente sucede de poco a poco, cuando dejamos de escuchar, cuando dejamos de recordar y cuando dejamos de alimentar nuestra relación diaria con el Señor. Entonces, en la historia sucede algo muy interesante. Un joven rey llamado Josías llega al trono. Tenía como 8 años de edad, más o menos. Era un niño. Era un niño Un pequeñito. que apenas en nuestros tiempos se estaría bautizando. Así es. Okay, y había un proyecto muy importante que se estaba llevando en ese tiempo. Le estaban dando una remozadita ahí al templo. Al templo, ajá. Le estaban dando una remodelada. Entonces ahí encontraron el libro de la ley. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor, en Segunda de Reyes 22, 10 y 11? Y aquí nos van a relatar lo que estamos hablando. 22. 10 y 11. Ok. 10 y 11. Y Safán, el escriba, declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y sucedió que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Imagínate qué escena tan impresionante. Aquí todo el mundo se rasga los vestidos, ¿no? Pero no encontraron un tesoro, no encontraron oro, encontraron las escrituras. Y cuando Josías escuchó la palabra de Dios, rasgarse la ropa es decir, mi corazón está cambiando. ¿Okay? Estoy arrepentido. Imagínate qué tan profundo debió haber sido lo que sintió, cómo se debió haber sentido el espíritu, que un niño de 8 años decidió rasgar sus ropas y el potente cambio. Y esto me hace pensar un poco en nuestros niños de la primaria y cómo a veces damos lecciones o tratamos de enseñar como si no entendieran, como una embarradita y no más, ¿verdad? Y por el contrario, como muchas veces nuestros líderes, yo recuerdo siendo niño el mensaje del obispo, que en ese tiempo era el hermano Rivera. Él iba todos los domingos cuando yo era un niño de la primaria, como estoy seguro todos nuestros obispos, y compartía un mensaje y para mí era como wow, era una experiencia espiritual. Y recuerdo algunas de sus enseñanzas. Una de ellas que se me quedó grabada en el corazón es que él decía: ustedes, niños, son unas esponjitas, y entonces las esponjas, cuando tú la pones sobre algo, absorbe. Y nos enseñaba que deberíamos de asegurarnos que lo que absorbiéramos fueran cosas positivas. Y eso fue hace más de 30 y... que tendría yo más o menos la edad de Josías. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras lecciones que podamos aprender, ¿no? Fíjate, Adrián, que al leer esto uno pensaría de un líder grande, mayor, pero hasta que dijiste, me recordaste que tenía 8 años. Pensé en lo maravilloso que llegan a ser los niños en nuestras vidas, más, hermanos, los niños que son de esta generación. Hace domingo pasado estábamos en una reunión para que ellos aprendieran a fortalecer su testimonio como Primaria Destaca, y me tocó la parte de hablarles sobre Jesucristo, que ellos supieran las cosas que había hecho Jesucristo por ellos y quién era Jesucristo para ellos. Hermanos, qué maravilloso fue para mí el saber que ellos ya sabían la mayoría de esas cosas. Incluso ellos ya estaban testificando de Cristo sin saber que lo estaban haciendo realmente. Pero, hermanos, es maravilloso ver a nuestros hijos hacerlo. Estamos haciendo algo bien y creo que necesitamos hacerlo todavía mejor, hermanos, si podemos hacerlo, ¿no? Y precisamente esto que estás diciendo, Damara, cuando Josías escuchó la palabra de Dios, su corazón cambió. Y es exactamente lo que hacen las escrituras. Cuando nosotros nos refugiamos en ellas, vamos y las buscamos, transforman nuestros corazones. No solamente nos informan, también nos transforman. Y
Desde el Génesis hemos visto un patrón constante. Abraham recibió promesas sobre Cristo, Moisés enseñó de Jesucristo, Josué apuntó hacia Jesucristo, David escribió de Cristo y ahora Josías redescubre al Salvador a través de las escrituras que también apuntan hacia él. Porque las escrituras no solamente nos informan o son relatos bonitos, su propósito siempre ha sido llevarnos a Jesucristo. Y me gusta mucho Alma 31:5 que dice: la predicación de la palabra tenía una tendencia más poderosa para inducir al pueblo a hacer lo recto que cualquier otra cosa. Porque cuando predicamos de Cristo y lo hacemos a través de las escrituras, hay un efecto muy, muy, muy poderoso. Y lo impresionante de este relato no es que se encontraban las escrituras. Lo impresionante de esto es lo que pasó después. ¿Qué hizo una vez que las tuvo? Las leyó, las entendió y actuó. Estábamos en una graduación de seminario hace unas semanas y Elder Montoya, 70 autoridad de área, tuvimos la bendición que nos acompañara y él contaba un relato de cómo después de estar viviendo en Estados Unidos, empezó a vivir con una familia y redescubrió las escrituras. Él se fue a vivir fuera y su mamá le ayudó a hacer la maleta y ahí entre la ropa le puso sus escrituras. Y cuando él se encontraba lejos de su familia, las encontró y las descubrió, las redescubrió. Y entonces él dice que las empezó a leer y nos dio una técnica que a mí desde hace 3 semanas me impresionó y las empecé a hacer. Él decía, yo leía las escrituras y hacía convenios con el Señor. Porque decía, yo Nefi nací de buenos padres. Y entonces que a un lado él ponía, yo Hugo nací de buenos padres y debo de hacer que mis hijos nazcan de buenos padres. Y así con cada principio, ¿no? Entonces ya me imagino yo lo hermoso que deben de ser esas escrituras porque las pone en primera persona. Me encantó. Y eso es actuar. Lo mismo que está haciendo Josías. ¿Okay? Quitó ídolos, restauró la adoración verdadera, renovó convenios y llamó al pueblo al arrepentimiento. Porque la palabra de Dios solamente cambia cuando estamos dispuestos a obedecerla. Y entonces, la historia está muy bonita, Damara, pero fiel a mi tradición, aquí van los 3 puntos para poder aplicar esto de consejos prácticos en nuestra vida. Ya los esperaba, Adrián. Okay. Número 1, no permitas que las escrituras se pierdan en tu vida. Ojalá nunca las redescubras. Okay. Probablemente ninguno de nosotros ha perdido físicamente las escrituras. Sabemos que están ahí en el librero, bien guardaditas, a veces llenas de polvo. Pero podemos perderlas de otra manera. Podemos dejar de abrirlas, podemos dejar de estudiarlas y podemos dejar de escucharlas. Las escrituras siempre han sido una brújula para todos aquellos que las leen y poco a poco esta brújula puede desviarse si no las vemos. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado que el estudio diario de las escrituras aumenta nuestra capacidad para poder recibir revelación y funciona a la inversa. Dejamos de estudiar las escrituras y dejamos de tener capacidad para recibir revelación. Porque no es una rutina religiosa, es simplemente estar conectados a la fuente y la fuente es Cristo. Aplicación número 2, permite que la palabra te corrija. Cuando Josías escuchó la palabra, no intentó justificarse, no dijo, no, pero es que antes, o no, pero es que eso no aplica aquí, ninguna de esas frases domingueras que de repente sacamos. Sí. Permitió que la palabra lo confrontara. Es decir, algo similar a lo que hace Elder Montoya en sus escrituras. Veía algo y hacía el convenio de obedecerlo. Las escrituras vienen a corregirnos, a guiarnos, a advertirnos, pero sobre todo a refinarnos. ¿Okay? Y la aplicación práctica número 3, convierte esa inspiración que estás recibiendo cuando lees las escrituras en acción. Josías no solamente sintió algo, hizo algo. Y esa es la diferencia que cambia todo. Muchas impresiones espirituales mueren al momento que cerramos el libro porque nos levantamos y continuamos con nuestra vida diaria en vez de tomar decisiones que van a modificar nuestro comportamiento. Arrepentirnos, servir,
volver al templo, acercarnos al Salvador. La inspiración se convierte en bendición cuando actuamos sobre ella. Me encantó, Adrián. Y bueno, ¿Qué compromiso tan grande tenemos, perdón? ¿Qué compromiso tan grande tenemos, hermanos? Porque si bien Josías las encontró, las descubrió, pero nosotros las tenemos a nuestra mano. ¿Qué estamos haciendo con ellas? así es. Yo tengo una pregunta para ti, la que más te guste. A ver. Ahí te va. ¿Qué te impresiona más? ¿Que una nación entera hubiera olvidado las escrituras? ¿O que la lectura de un solo libro pudiera cambiar el corazón de un rey? Y es que cambiando el corazón del rey, cambias toda una generación también. Así y heme es. aquí. Y bueno, yo tengo una pregunta para las personas que nos están escuchando allá en casita a través del teléfono o del celular. ¿Hay alguna escritura o algún pasaje que haya tenido una influencia poderosa en tu vida, que te haya cambiado la vida por una decisión después de haberla leído? Como aquella escritura de Santiago 1.5 con José Smith o no sé, tantas escrituras de dominio que había antes. ¿Cuál es la escritura que les ha cambiado, hermanos? Por favor, escriban aquí en los comentarios la escritura para que tal vez podamos cambiar la vida de alguien también a leerla, ¿verdad? Y bueno, me encanta pensar, Damara, que el verdadero milagro de esta historia no fue encontrar un libro. Eso suena muy como película de Disney. Yo creo que a lo mejor algún día vemos un relato de esos, ¿verdad? Pero fue encontrar nuevamente al Señor lo que sucedió. Porque cada vez que abrimos las escrituras con un corazón dispuesto, hacemos lo mismo que está haciendo Josías. Volvemos a escuchar su voz, volvemos a recordar nuestros convenios y volvemos a encontrar ese camino que conduce hacia Jesucristo. Porque la palabra de Dios no solamente informa la mente, tiene el poder para poder cambiar el corazón de quien las lee, las estudia y las obedece. Qué maravilloso. Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio 29. Los invitamos a que puedan compartirnos en los comentarios qué les pareció. Y si te gustó este video, dale like, comenta y comparte con alguna persona que creas que se pueda haber beneficiado de esto que acabas de escuchar. Así es, hermanos. Y nos estamos viendo en la próxima. No se les olvide estudiar Ven, Sígueme y prepararse. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Ven, Síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.